En una época remota antes de Cristo, dos figuras extraordinarias se cruzaron en el camino de la historia: Abraham y Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, emergió como una figura clave en el relato. Cuando Abraham regresaba victorioso de la batalla, Melquisedec salió a su encuentro para bendecirlo. Tras su encuentro, Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec y le ofreció la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre Melquisedec significa Rey de Justicia, y su título como rey de Salem resuena con la paz que traía. Sin embargo, la historia de Melquisedec es enigmática, ya que no se conocen detalles sobre su familia ni sus antepasados. Este misterio ha llevado a muchos a reflexionar sobre el significado y la importancia de Melquisedec en la historia bíblica. La figura de Melquisedec ha sido interpretada como un símbolo de justicia y paz, resonando a través de los siglos en diversas tradiciones religiosas. ¿Quién fue realmente Melquisedec? ¿La figura bíblica que desafía la muerte sin origen ni fin? ¿Un sacerdote? ¿Un rey? ¿O algo más oscuro? Descubre por qué este misterioso ser podría haber sido un ángel caído, un extraterrestre o el secreto mejor guardado del cristianismo. La verdadera identidad de Melquisedec. La figura de Melquisedec en Génesis 14, sacerdote y rey de Salem. La primera mención de Melquisedec en la Biblia ocurre en el libro de Génesis 14, 18-20, en un relato bastante intrigante y breve, pero cargado de significado de ser. Melquisedec aparece justo después de la victoria de Abraham, antes de que fuera llamado Abraham, sobre varios reyes que habían capturado a su sobrino Lot. Después de la batalla, Abraham regresa y es recibido por Melquisedec, quien trae pan y vino y lo bendice. Aquí es donde empieza la fascinación por esta figura, pues se describe a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, el Elión y rey de Salem. Históricamente, muchos estudiosos han identificado Salem con la futura Jerusalén. Jerusalem. La raíz de la palabra Salem está relacionada con la palabra Shalom, que significa paz en hebreo. Así que, simbólicamente, Melquisedec sería el rey de la paz. Esto lo coloca en una posición de gran importancia, no solo geográficamente, como soberano de un lugar que más tarde se convertiría en central en la tradición bíblica, sino también teológicamente como una figura asociada con la paz, sacerdote del Dios Altísimo. Lo que también resulta notable es que Melquisedec no es solo un rey, sino también un sacerdote. Esto es importante porque, en las culturas del antiguo Cercano Oriente, era muy raro que alguien ocupara ambas posiciones, un líder político y religioso al mismo tiempo. Se dice que es sacerdote de El Elión, un término hebreo que se traduce como Dios Altísimo. Este título no es exclusivo del judaísmo, de hecho, era común en otras culturas de la región, pero en este contexto parece señalar que Melquisedec adoraba y servía identificado con Yahvé, el Dios de Israel. Encuentro con Abraham y la bendición. En el relato, Melquisedec bendice a Abraham, diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano». Génesis 14, 19, 20. Es interesante que Melquisedec no solo bendice a Abraham, sino que también bendice al propio Dios, lo que parece una función sacerdotal clara. Además, Abraham responde a esta bendición, dándole a Melquisedec un diezmo de todo lo que había ganado en la batalla. Este acto de entregar un diezmo a Melquisedec refleja el profundo respeto que Abraham tenía por él, reconociéndolo como un sacerdote superior. Pan y vino, un simbolismo anticipado. Algo que ha intrigado a muchos comentaristas y teólogos es el detalle de que Melquisedec trae pan y vino cuando se encuentra con Abraham. En las escrituras hebreas, esto no parece tener un significado ritual explícito en ese momento. Sin embargo, para los cristianos, esto ha sido interpretado como una prefiguración de la Eucaristía o Santa Cena, donde el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, ya en este encuentro, Melquisedec parece actuar como un precursor de un tipo de sacerdocio que más tarde sería cumplido en Cristo. Un sacerdote misterioso y sin contexto familiar. Algo que llama la atención sobre Melquisedec en este pasaje es la total ausencia de genealogía. En la Biblia,
Es común que las figuras importantes se presenten con un linaje detallado, pero Melquisedec aparece de la nada, sin mención de su padre o su madre, ni descendencia. Esto lo distingue como una figura única, y abre la puerta a muchas interpretaciones posteriores. Algunos estudiosos creen que esta falta de genealogía podría ser simbólica, destacando la eternidad o la naturaleza intemporal de su sacerdocio. Más adelante, en el libro de Hebreos, se abordará este aspecto misterioso, lo que ha llevado a algunos a ver a Melquisedec como una prefiguración de Jesús, quien también es visto como un sacerdote eterno. Melquisedec, en el Salmo 110, un sacerdocio eterno. El Salmo 110 es uno de los pasajes más citados y comentados en la tradición judeocristiana, y su mención de Melquisedec ha sido clave para la interpretación teológica de su figura. Aunque este salmo es breve, está cargado de simbolismo, y su referencia a Melquisedec en el versículo 4 ha sido el punto de partida para numerosas discusiones sobre la naturaleza del sacerdocio, el mesianismo y la figura de Cristo en el cristianismo. Contexto del Salmo 110. El Salmo 110 es tradicionalmente atribuido al rey David. Empieza con las palabras: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Este versículo que introduce el Salmo ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de la historia, pero en la tradición cristiana se ve como una profecía mesiánica, en la que Dios, Yahvé, está hablando a un Señor, entendido como el Mesías, invitándolo a gobernar desde una posición exaltada. El Salmo continúa describiendo la victoria de este Señor sobre sus enemigos, pero en el versículo 4 ocurre algo inesperado. El Señor ha jurado, y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Aquí es donde la figura de Melquisedec reaparece de manera sorprendente, en un texto mucho más tardío que Génesis, vinculado directamente al rey y al Mesías. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo ha sido uno de los pilares de la interpretación teológica tanto judía como cristiana. Lo que resulta más interesante es la idea de un sacerdocio eterno. Mientras que en el sistema levítico del judaísmo, los sacerdotes provenían de la tribu de Leví y su servicio era temporal y limitado. El sacerdocio de Melquisedec no parece tener un comienzo ni un fin claros. La frase "según el orden de Melquisedec" sugiere que este nuevo sacerdocio no sigue las normas tradicionales del sacerdocio levítico, sino que está basado en un orden superior, uno que precede al establecimiento de las leyes mosaicas. Melquisedec, por tanto, se convierte en una figura arquetípica de un sacerdocio eterno, uno que trasciende el tiempo y el linaje. La interpretación mesiánica del Salmo 110. Para los cristianos, este salmo ha sido crucial en la identificación de Jesús como el Mesías y más aún como un sacerdote eterno. En el Nuevo Testamento, particularmente en la Epístola a los Hebreos, que exploraremos en la siguiente parte, se utiliza este salmo para demostrar que Jesús no es solo un rey, sino también un sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que lo coloca en una categoría completamente distinta del sacerdocio levítico. Este salmo conecta la realeza con el sacerdocio, algo inusual en el antiguo Israel, donde la monarquía y el sacerdocio estaban generalmente separados. Sin embargo, en Melquisedec, estas dos funciones se fusionan, y el Mesías prometido es visto como alguien que no solo gobernará como rey, sino que también intercederá como sacerdote, cumpliendo un rol espiritual eterno. La interpretación judía del Salmo 110. En el judaísmo, la figura de Melquisedec ha sido interpretada de manera diferente. Aunque el Salmo también es considerado mesiánico, en algunas corrientes judías, Melquisedec no suele tener la misma prominencia que en el cristianismo. En el contexto judío, el énfasis está más en el rey David, o en un futuro Mesías davídico que actuará como líder militar y gobernante. Algunos estudiosos judíos ven la referencia a Melquisedec como un ejemplo de un modelo arcaico de sacerdocio, que pudo haber existido antes de la codificación del sacerdocio levítico, pero que no tiene un impacto directo en el futuro del sacerdocio judío. En otras palabras, Melquisedec es visto más como una figura del pasado, no necesariamente un prototipo del Mesías futuro. Melquisedec, un sacerdote por juramento divino. Lo que resulta interesante en el Salmo 110 es que el sacerdocio eterno no se otorga simplemente por herencia o tradición, sino que es resultado de un juramento divino. El Señor ha jurado, y no se retractará.
Este juramento, que vincula a Dios con un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, muestra que este sacerdocio está firmemente asentado en la voluntad divina. Melquisedec en la Epístola a los Hebreos, prefiguración de Cristo. En el Nuevo Testamento, la Epístola a los Hebreos es el texto que ofrece el análisis más profundo y detallado sobre Melquisedec, presentándolo como un tipo de prefiguración de Cristo. Este libro fue escrito principalmente para los cristianos de origen judío, por lo que hace referencia a muchos conceptos del Antiguo Testamento. En este contexto, la figura de Melquisedec aparece para explicar la naturaleza del sacerdocio de Jesús, que no sigue el modelo tradicional levítico, sino que está basado en un orden superior y eterno. El sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5:6, el autor cita el Salmo 110:4 para establecer la conexión entre Jesús y Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo es clave para explicar por qué Jesús puede ser considerado un sacerdote a pesar de no pertenecer a la tribu de Leví. Según la ley judía, los sacerdotes debían ser descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Sin embargo, Jesús era descendiente de la tribu de Judá, que no estaba asociada con el sacerdocio. El autor de Hebreos entonces se apoya en la figura de Melquisedec para mostrar que existe un sacerdocio superior al levítico, uno que no está limitado por el linaje o la ley mosaica. En este sentido, el sacerdocio de Melquisedec es visto como eterno y universal, y así también es el de Cristo. Mientras que los sacerdotes levíticos servían solo por un tiempo limitado, y su sacerdocio era transmitido a través de generaciones, el sacerdocio de Melquisedec, y por ende, el de Cristo, es para siempre. Melquisedec, Rey de justicia y Rey de paz. En Hebreos 7, el autor expande aún más sobre quién es Melquisedec y por qué es importante en la comprensión del sacerdocio de Jesús. Melquisedec es descrito como Rey de Salem, que significa Rey de paz, y también Rey de justicia, pues su nombre, Melquisedec, significa Rey de justicia. Hebreos 7, 2. Aquí, el autor juega con el significado simbólico de los títulos de Melquisedec, Rey de justicia y Rey de paz. En la tradición cristiana, estos dos títulos encajan perfectamente con la figura de Cristo, quien es visto como el justo redentor de la humanidad y el príncipe de la paz. De esta manera, Melquisedec actúa como un tipo de prototipo de Cristo, ya que comparte estos títulos que más tarde se aplican a Jesús. Sin genealogía, Melquisedec como figura intemporal. Uno de los aspectos más misteriosos de Melquisedec es que, en el relato bíblico, no tiene un registro de genealogía. Esto es algo que el autor de Hebreos también resalta, diciendo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7. En este versículo, Melquisedec es presentado como una figura que trasciende el tiempo. No se sabe de dónde vino ni a dónde fue después de su encuentro con Abraham. Esta falta de antecedentes familiares y de descendencia ha llevado a algunos a ver a Melquisedec como una figura celestial, o incluso una aparición teofánica, una manifestación temporal de Dios o de Cristo en el Antiguo Testamento. Aunque esto es un tema de debate, lo que queda claro es que su sacerdocio es considerado eterno, lo que refuerza la conexión con el sacerdocio de Cristo, Melquisedec y el diezmo de Abraham, la superioridad del sacerdocio de Cristo. Otro detalle crucial que el autor de Hebreos menciona es el hecho de que Abraham le dio a Melquisedec un diezmo de todo lo que había ganado en la batalla. Esto es importante porque, en la tradición judía, Abraham es visto como el patriarca por excelencia, el padre de la fe y de todo el pueblo de Israel. Al darle un diezmo a Melquisedec, Abraham reconoce la superioridad de su sacerdocio. Y si el propio Abraham, el antepasado de los levitas, reconoce a Melquisedec como superior, entonces el sacerdocio de Melquisedec debe ser superior al sacerdocio levítico. El autor de Hebreos utiliza este argumento para afirmar que el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. El sacerdocio de Cristo no está limitado por la ley ni por la genealogía, y es eterno y perfecto, a diferencia del sacerdocio levítico, que era temporal y imperfecto. Un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio. Finalmente, la epístola a los Hebreos presenta a Jesús como el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, uno que está basado en su sacrificio eterno. En Hebreos 7, 22-25 se menciona que Jesús, al ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, garantiza este nuevo pacto, ya que su sacrificio es perfecto y Hebreos 7, 25.
El argumento culmina en la idea de que Jesús, al ser un sacerdote eterno como Melquisedec, ofrece una salvación completa y eterna, algo que los sacerdotes levíticos no podían ofrecer. Aquí es donde Melquisedec se convierte en una figura crucial para la teología cristiana. Su sacerdocio eterno y superior anticipa el sacerdocio perfecto de Cristo. La genealogía misteriosa de Melquisedec. Uno de los aspectos más intrigantes sobre Melquisedec es sin duda su misteriosa genealogía, o más bien, la falta de ella. Ya hemos mencionado cómo en Génesis 14 y Hebreos 7 no se habla ni de sus padres, ni de su descendencia. A diferencia de otras figuras bíblicas importantes, como Abraham, Moisés o los reyes de Israel, no tenemos ninguna información sobre los orígenes de Melquisedec. Esto ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Melquisedec en el contexto de los patriarcas. En la Biblia, las genealogías tienen una gran importancia. Saber de dónde viene una persona y cuál es su linaje es crucial para entender su lugar en el plan divino. Sin embargo, Melquisedec aparece de la nada. No se sabe quiénes fueron sus padres ni si tuvo hijos que continuaran su linaje. Esta falta de contexto familiar lo hace único entre las figuras bíblicas. En la epístola a los Hebreos, esta falta de genealogía es tomada como una señal de que Melquisedec es una figura intemporal, alguien que no tiene principio ni fin. Este argumento es clave para la teología cristiana, ya que refuerza la idea de que su sacerdocio es eterno. El hecho de que no se mencione su muerte o sucesión sacerdotal también subraya su rol como un sacerdote que, simbólicamente, permanece para siempre. Melquisedec y figuras similares en otras culturas. La combinación de realeza y sacerdocio en una sola figura no es exclusiva de Melquisedec. En la Biblia, muchas otras culturas antiguas, particularmente en el Oriente Próximo, tienen figuras que desempeñan roles similares, y es interesante comparar a Melquisedec con ellas. A continuación, veremos algunas de estas figuras que compartían características con él, lo que nos da una perspectiva más amplia de cómo se veía a los sacerdotes reyes en el mundo antiguo. El rey sacerdote en las culturas del Cercano Oriente. En las civilizaciones del Cercano Oriente, especialmente en Mesopotamia y Egipto, era común que los reyes también tuvieran funciones sacerdotales. La idea de que un rey gobernara no solo como líder político, sino también como representante de los dioses o incluso como encarnación de lo divino, era fundamental en estas culturas. Los reyes sacerdotes de Sumeria y Babilonia. En la antigua Sumeria, los reyes a menudo se consideraban intermediarios entre los dioses y los hombres. Por ejemplo, el rey Gudea de Lagash, que reinó alrededor del 2144 a. Se consideraba un elegido de los dioses, y era responsable de mantener el favor divino mediante rituales y la construcción de templos. De manera similar, los reyes babilónicos, como Hammurabi, afirmaban tener un mandato divino para gobernar, algo que podría compararse con el papel de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Faraones egipcios. En Egipto, los faraones no solo eran reyes, sino que también se les consideraba dioses en la tierra, específicamente encarnaciones del dios Horus. Como dioses vivientes, los faraones realizaban actos religiosos en nombre de su pueblo, asegurando la continuidad del orden cósmico, Ma'at, mediante rituales y ofrendas. Aunque Melquisedec no es descrito como una deidad, la combinación de rey y sacerdote en su figura es similar a la función del faraón como soberano divino. La figura de Zoroastro y los reyes sacerdotes persas. Otra posible comparación es la figura de Zoroastro, o Zaratustra, el profeta y fundador del zoroastrismo, una religión que se originó en Persia. Aunque Zoroastro no fue un rey, se le consideraba una figura profética y sacerdotal que conectaba a los seres humanos con el dios supremo Ahura Mazda. En la tradición zoroastriana, los reyes persas, como los de la dinastía aquemenida, también tenían responsabilidades religiosas. Se les veía como defensores de la verdad divina y protectores del orden cósmico, y estaban encargados de realizar ritos para asegurar la prosperidad del reino. El paralelo aquí radica en el papel de mediador divino que tanto Melquisedec como los reyes sacerdotes desempeñaban en sus respectivas culturas. En ambas tradiciones hay una fuerte conexión entre la autoridad real y el servicio espiritual. El rey sacerdote en las tradiciones cananeas y fenicias. En las tierras cananeas, que incluían la región donde se encontraba Salem, Jerusalén,
La religión era profundamente entrelazada con la política. Los sacerdotes reyes eran comunes en las ciudades-estado fenicias, como Tiro y Sidón, donde los reyes tenían un rol religioso prominente. Los reyes cananeos y fenicios a menudo actuaban como representantes de las deidades locales, ofreciendo sacrificios y supervisando el culto en los templos. El Dios Altísimo, el Elión, al que servía Melquisedec, podría haber sido entendido de manera similar a las deidades cananeas de la región. Él, la principal deidad del panteón cananeo, también era llamado Dios Altísimo, y era una figura paternal y creadora. Esto podría indicar que, al igual que en otras culturas, Melquisedec representaba un sacerdocio vinculado a la adoración de una deidad suprema, cuyo culto no estaba confinado a una sola nación. Aunque en el mundo griego y romano, la separación entre lo político y lo religioso era más marcada que en el cercano Oriente, algunas figuras aún combinaban ambas esferas. Los emperadores romanos, por ejemplo, reclamaban el título de Pontifex Maximus, el máximo sacerdote, desde los tiempos de Julio César. Este título les otorgaba autoridad no solo sobre el Estado, sino también sobre la religión romana. En la mitología griega, el dios Zeus era conocido como Zeus Soter, Zeus el Salvador, un dios de la justicia y la paz. Los reyes de la Grecia micénica también desempeñaban roles rituales y eran vistos como defensores del orden cósmico, similar a la función de Melquisedec como rey de paz y rey de justicia. Aunque estas figuras no coinciden completamente con Melquisedec, las similitudes en cuanto a su función como mediadores entre lo humano y lo divino. Comparación con las figuras mesiánicas en otras religiones. Finalmente, es interesante notar que muchas religiones antiguas y modernas han esperado la llegada de una figura mesiánica que desempeñaría tanto funciones políticas como espirituales. Por ejemplo, en el hinduismo, la figura de Kalki, el 10º avatar de Vishnu, se espera que venga al final de los tiempos para restaurar el Dharma, orden moral, y traer paz y justicia. En el budismo se espera el regreso del Buda Maitreya, quien traerá paz y prosperidad al mundo. En la tradición zoroastriana, el Sasoyant es un salvador que vendrá a renovar el mundo y derrotar a las fuerzas del mal, una figura que también combina la justicia con la salvación espiritual. Este concepto, de una figura que combina el poder espiritual y político para restaurar el orden mundial, tiene ecos en la figura de Melquisedec, quien representa no solo la justicia y la paz, sino un sacerdocio eterno que trasciende las estructuras humanas. Interpretación teológica de Melquisedec, prefiguración de Cristo. La figura de Melquisedec ha jugado un papel crucial en la teología cristiana, especialmente en su interpretación como una prefiguración de Cristo. En la teología cristiana, se ha debatido si Melquisedec no solo era una figura histórica, sino también un tipo o prefiguración de Jesús, el Mesías. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha desarrollado varias interpretaciones para explicar el papel que juega Melquisedec en la narrativa de la redención. Melquisedec como un tipo de Cristo. En la tipología bíblica, un tipo es una persona o cosa en el Antiguo Testamento que anticipa una persona o cosa en el Nuevo Testamento. En este caso, Melquisedec es visto como un tipo de Cristo. Hay varias razones para esto. Sacerdocio eterno. Como hemos visto en Hebreos, el sacerdocio de Melquisedec es descrito como eterno, ya que no tiene ni principio ni fin. Esto prefigura el sacerdocio eterno de Jesús, quien es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Rey de Justicia y Paz. Los títulos de Melquisedec, Rey de Justicia y Rey de Paz, también son aplicados a Cristo, quien en el Nuevo Testamento es descrito como el que traerá la paz y el reino de justicia al mundo. Pan y vino. En Génesis 14, Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham, lo que muchos teólogos cristianos ven como una anticipación de la última cena de Jesús, donde el pan y el vino simbolizan su cuerpo y su sangre. Melquisedec en textos apócrifos y escritos rabínicos. Aunque Melquisedec solo aparece brevemente en el canon bíblico, su enigmática figura ha generado un gran interés en la literatura extrabíblica, como los textos apócrifos, los rollos del Mar Muerto y los escritos rabínicos. Estas fuentes no canónicas amplían la comprensión de su papel y lo rodean de un aura aún más mística y esotérica. Melquisedec en los rollos del Mar Muerto. Uno de los textos más intrigantes sobre Melquisedec aparece en los rollos del Mar Muerto, una colección de manuscritos antiguos descubiertos en las cuevas de Qumrán cerca del Mar Muerto, que datan de los siglos II a
Ali después, estos manuscritos pertenecían a una comunidad judía conocida como los esenios, que practicaban una forma ascética del judaísmo, y tenían una visión altamente apocalíptica del futuro. En uno de estos manuscritos, conocido como el Onzek Melquisedec, 1113, Melquisedec, aparece como una figura divina, casi angelical, que desempeña un papel crucial en los tiempos finales. Este texto describe a Melquisedec como un juez celestial que preside sobre el día del juicio, librando a los elegidos del poder de Belial, una figura demoníaca, y de los espíritus malignos. En este contexto, Melquisedec es visto como un redentor escatológico, un ser que ejecutará el juicio de Dios al final de los tiempos. Este Melquisedec, casi divino, es un personaje que actúa más como un Mesías, o incluso como un ángel de juicio, lo que lo distingue notablemente de su rol como rey sacerdote en Génesis. Su presencia en estos textos lo vincula con la lucha cósmica entre el bien y el mal, lo que lo convierte en un personaje central en la visión apocalíptica de los esenios. La asociación de Melquisedec con el arcángel Miguel. En algunos círculos místicos judíos y cristianos antiguos, Melquisedec ha sido asociado con el arcángel Miguel. En estos contextos, ambos son vistos como figuras angelicales guerreras que representan el poder divino. Algunos textos antiguos sugieren que Melquisedec no era solo un ser humano, sino una figura preexistente o angelical, cuyo sacerdocio era de origen celestial. Este tipo de interpretación ha influido en la forma en que algunos teólogos y místicos ven a Melquisedec como un mediador celestial. Esta idea también está presente en las tradiciones rabínicas, que lo asocian con seres que trascienden el mundo físico y operan en el reino divino. Melquisedec en los escritos rabínicos. En la tradición judía, los escritos rabínicos, como el Midrash y el Talmud, ofrecen interpretaciones variadas y a menudo enigmáticas sobre Melquisedec. Aunque su figura no es tan central como lo es en el cristianismo, los rabinos reconocieron el misterio que rodea a Melquisedec y discutieron su lugar en la narrativa bíblica. Algunas de estas interpretaciones se centran en su relación con Abraham y en su rol como sacerdote. En varios textos midrásicos, los rabinos debaten si Melquisedec debería haber sido considerado el verdadero sacerdote antes de que el sacerdocio fuera conferido a Aarón y su linaje. En algunos casos, se señala que Melquisedec fue castigado por bendecir a Abraham antes de bendecir a Dios, y que como resultado, el sacerdocio fue transferido a los descendientes de Abraham, es decir, a los levitas. Esta es una interpretación interesante porque sugiere que Melquisedec pudo haber perdido su posición privilegiada como sacerdote. Targumim. En los Targumim, traducciones arameas del texto hebreo, se menciona que Melquisedec era en realidad el patriarca Sem, hijo de Noé. Según esta interpretación, Sem, que sobrevivió al diluvio, continuaba sirviendo como sacerdote del Dios Altísimo y era conocido como Melquisedec. Esta tradición conecta a Melquisedec con el linaje directo de los patriarcas, lo que le otorga una mayor legitimidad como figura religiosa. Melquisedec y el libro de Enoc. Otro texto extrabíblico importante es el libro de Enoc, un escrito apocalíptico que también explora el destino de los justos y los malvados. Aunque Melquisedec no es una figura central en Enoc, hay pasajes que hablan de la transmisión del sacerdocio desde Adán a través de Enoc y otros patriarcas, lo que algunos han visto como un eco de la función de Melquisedec como sacerdote eterno. De hecho, en una de las versiones del 2 Enoc, también conocido como Enoc eslavo, se describe el nacimiento milagroso de Melquisedec. En este relato, se dice que Melquisedec nació de una mujer llamada Sofonim, esposa del sacerdote Nir, hermano de Noé. Se describe su nacimiento como un milagro, pues nace con una apariencia adulta, sellado como sacerdote por Dios desde el nacimiento. Este relato mitológico resalta la naturaleza especial de Melquisedec, que se ve como predestinado para un papel sacerdotal único y divino. Melquisedec y las tradiciones esotéricas. El enigma de Melquisedec no solo ha fascinado a teólogos y estudiosos bíblicos, sino también a movimientos esotéricos y místicos a lo largo de los siglos. Desde la masonería hasta las escuelas de pensamiento esotérico moderno, Melquisedec ha sido adoptado como una figura central en varias tradiciones espirituales, muchas de las cuales lo ven como un maestro eterno o una figura de sabiduría oculta. Melquisedec en la masonería. La figura de Melquisedec tiene un lugar destacado en la masonería y otros movimientos ocultistas. En la masonería se le ve como un símbolo del sacerdocio eterno, de la sabiduría y del poder divino. Algunos rituales masónicos se refieren a él como el arquetipo del sacerdote rey ideal, una figura que representa la perfecta unión entre la ley divina y el gobierno humano.
Melquisedec también ha sido utilizado como una figura de enseñanza sobre la transmisión del conocimiento espiritual y la preservación de los misterios antiguos. En algunas corrientes esotéricas, se le describe como un iniciador de los primeros sacerdotes y reyes, alguien que transmite las claves del conocimiento divino a través de las edades. La orden de Melquisedec en el misticismo moderno. En el misticismo contemporáneo, varias escuelas espirituales hablan de una orden de Melquisedec, una fraternidad espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Según algunas interpretaciones esotéricas, esta orden representa un grupo de seres avanzados, tanto humanos como angelicales, que trabajan en el plano espiritual para guiar a la humanidad hacia la iluminación y el despertar espiritual. Muchos maestros espirituales modernos enseñan que Melquisedec es una figura que ha reencarnado o que sigue activo en el plano espiritual, guiando a la humanidad a través de las eras. Se le considera un símbolo de la sabiduría eterna y el conocimiento oculto, accesible solo para aquellos que están listos para recibirlo. Teorías modernas sobre Melquisedec. En tiempos recientes, ha habido diversas teorías sobre la verdadera identidad y origen de Melquisedec. Algunas corrientes de pensamiento esotérico sostienen que Melquisedec fue un ser extraterrestre o un avatar de alguna inteligencia cósmica avanzada. Estos puntos de vista, aunque marginales, forman parte de un interés más amplio en figuras bíblicas que parecen trascender el tiempo y el espacio. Melquisedec como figura histórica o simbólica. Finalmente, llegamos al debate que ha fascinado a teólogos e historiadores por igual. ¿Fue Melquisedec una figura histórica real o es un símbolo que representa algo más histórica? Vamos a explorar las teorías y discusiones en torno a este debate. La hipótesis histórica. Algunos estudiosos creen que Melquisedec fue, de hecho, un personaje histórico, probablemente un rey sacerdote cananeo que gobernaba en Salem, la futura Jerusalén. Según esta teoría, Melquisedec podría haber sido un rey local que practicaba un tipo de monoteísmo primitivo, similar al de Abraham. Esta visión lo coloca en un contexto cultural del antiguo cercano Oriente, donde la figura del rey sacerdote era común. Melquisedec como un símbolo de justicia y paz. Por otro lado, muchos teólogos ven a Melquisedec como una figura simbólica, más que histórica. Su nombre, que significa Rey de Justicia, y su título como Rey de Salem, Paz, lo convierten en una figura arquetípica. En este sentido, Melquisedec no es tanto una persona real, sino un símbolo que representa ideales espirituales y morales. Finalmente, es posible comparar a Melquisedec con otras figuras míticas de la antigüedad que combinaban realeza y sacerdocio. En las culturas antiguas, muchas veces los reyes eran vistos como seres divinos o semidivinos, con un papel dual de gobernantes y mediadores entre los dioses y los hombres. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración de la Biblia. Esperamos que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con amigos y familiares que también amen aprender sobre las enseñanzas de la Biblia. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras historias y reflexiones. Déjanos un comentario abajo contándonos qué historia te gustaría que cubriéramos en el próximo video. Hasta la próxima, y que tengas un día bendecido.